Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Bendiciones. Bienvenidos a todos. Buenas noches, Shalom, bendiciones. pastor. ¿Cómo Shalom, estamos? shalom, pastor. Buenas noches para usted y para Buenas noches. todos. Dando buenas noches. Bendiciones. Bendiciones, mi hermanito, a todos los que están en esta noche aquí, junto con la transmisión. Bendito el Abacadosh, a Ernestico Ramírez, a José Gregorio, Hildardo Alberto, y a todos los que a esta hora se conecten. Amén. Todos son cordialmente bienvenidos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanito Ernesto. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Clarita? Bendecido, bendecido. Bueno, eso me alegra. Bendito el Eterno. Alberto, buenas noches. Shalom para ti. Andrea Mojica, buenas noches. Shalom, shalom. Bendiciones para ti. Pastor. José, estaba un poquito ocupado en algunos asuntos personales, pero ya te voy a mandar todo lo que tú me pediste, lo mismo Alberto, ¿ok? No se preocupe, pastor. No se preocupe. Cuando usted pueda. Lo mismo para Gildardo y lo mismo ahorita que también me pidió la paracha pasada. Amén, pastor, amén. Bueno, hermanita Andrea Mojica, buenas noches, bendiciones. No veo esa esperancita por ahí, pero bueno. Parece que no está. Ahorita Andrea, Shalom, buenas noches, bendiciones para usted. Shalom, pastor Eddie. Muchas Bendiciones. bendiciones. Gracias por su tiempo, sus enseñanzas. Que el Bueno, Eterno le siga guardando y dando mucha sabiduría y conocimiento para compartirnos. gracias, Andrita. Bendiciones para ti. Pastor, la paracha pasada la van a colgar en YouTube. Sí, lo que pasa es que como Juanita no estaba, quedó colgada supuestamente en un canal personal, en el canal personal de Carlos Érico Pete, pero no subió a Nueva Vida en Yeshua. ¿Por qué? No lo entiendo, porque es que, Ernestico, a veces la tecnología tiene unas cosas. Yo ese canal ni siquiera lo había creado, pero ahora parezco que tengo un canal personal. Y entonces se están mandando todas las grabaciones para allá, pero mañana viene una persona en la mañana que va a hacer la migración de todos esos videos que están ahí grabados y los vamos a pasar a Nueva Vida en Yeshua. Así que tranquilos, ¿ok? Gracias, pastor. Tomás Rabá. Bueno, amén. Bendito el Eterno. Bien, vamos entonces a dar inicio. Vamos a hacer la invocación del Chema y le pido el favor al hermanito Gilberto, cuando terminemos el Chema, por favor, nos das un sonido del chofar para dar inicio a la clase de esta noche. Amén, amén, pastor. Bueno, muchas gracias. Decimos así: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ha. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Baruch Shem Kemo Malkuto Leolam Baed. Amarás a Yuhei Baihei, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bendito seas Eterno, que esta noche nos permites estar aquí reunidos para el inicio a esta clase devocional especial que hemos dado iniciación en el lunes anterior y que tiene que ver el conocimiento acerca de los discípulos del Mesías, bendito el Abacadosh, quiénes eran, qué hicieron, qué escribieron, cuándo y por qué. Porque a veces, bendito Eterno, no conocemos lo que tú hiciste con los Shaliachim, por qué los escogiste, por cuándo escribieron ellos, qué perspectiva desde el punto de vista de la bibliografía hablaron de ti. Padre, ayúdanos que esta noche el conocimiento venga a través de tu Ruach HaKodesh, fluyendo a cada uno de los aquí presentes y los que habrán de llegar. Yo te lo pido, Padre eterno, en el nombre de nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y ahora escuchamos el sonido del chofar, hermanitos, para la apertura de esta noche. Amén. Amén, amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Cherki Echano Milpotabek Shivanu Lismoa Colchofar, amén. Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has ordenado escuchar el sonido del chofar. Amén. Abrimos nuestros corazones en esta noche, Padre, para escuchar tu voz audible, Padre, para que seas tú, amado Rey, en esta noche, abriendo nuestro entendimiento para que la palabra de nuestro amado Rey entre hasta nuestras mentes, Padre, la podamos captar en el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén.
Amén. Amén y amén. Bendito el Eterno. Muchas gracias, hermanito Dilato Alberto. Entonces, como vamos a hablar de Torah, bendito el Eterno, el Bija de hace parte de la Torah, entonces nos vamos a encomendar en la oración de la Torah, diciendo Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Y hemos dicho en español, bendito eres tú, oh Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste de todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos da la Torah. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, estamos tocando un tema que a mi manera de ver es fundamental y es la vida de los 12 discípulos de Yeshua. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? ¿Qué escribieron? Bendito el Abacadosh. Porque si no tenemos claro, hermanita ahorita, shalom, bendiciones para ti, bienvenida. Si no tenemos claro quiénes eran los discípulos, qué escribieron, cuándo lo hicieron, aparte de hacer una reseña bibliográfica corta de dónde provenían, lo importante y fundamental es saber bajo qué marco, bajo qué perspectiva hablaron del Mashiach. Y eso es fundamental porque tenemos que entender, hermanos, que cada uno de ellos hizo hincapié, profundizó en ciertos detalles de la vida del Mashiach. Algunos lo presentaron como el Cordero Sufriente, otros lo presentaron como el Hijo de Elohim o el Unigénito, otros lo presentaron como el Rey y el Salvador, y obviamente en el que habría de venir, como el caso del discípulo Juan cuando escribió Apocalipsis. Son 4 perspectivas, pero hablando del mismo eje central de Yeshua HaMashiach. Y de eso se trata, hermano, que tengamos claro los 4 evangelistas principales, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, bajo qué perspectiva, en qué año escribieron o se conocieron, llamémoslo así, la recopilación biográfica acerca del Mashiach, y cuándo hizo parte de la estructura del canon hebreo para poderlo, digamos, incorporar en lo que hoy se conoce o tenemos en la mano como el Brit Hadashah. Ese es el tema que estamos tratando. Hago una breve introducción y vamos rápidamente a hacer una retrospectiva en esta gráfica que está aquí. Muy pocos, voy a ampliarlo para que alguien me confirme si lo están viendo ampliado. Creo que sí. Amén, pastor. Amén. Nosotros a veces pensamos que cuando se nos habla de los discípulos, entonces tratamos de incorporar dentro de los 12 los que más han hecho referencia a la historia, por ejemplo, a Pablo. Y resulta que Pablo no hizo parte original de los 12. Y eso es importante que lo tengamos en claro. Y de estos que hicieron parte en la fundación del llamado que Yeshua les hizo, no todos escribieron acerca de él. Entonces, voy a hacer una rápida, llamémoslo así, descripción. Claro, estos son dibujos ilustrados. No quiere decir que sean fe de rata, que es que podemos poner sobre una notaría y decir, así era Pedro y así era Andrés y así era Santiago. No, son ilustraciones lo más cercanas posible, pero es para que tengamos una idea de quiénes fueron los 12, más que mirar los rostros, porque el Mashiach sabíamos que era y tenía un genotipo hebreo, entonces él tuvo que haber sido un hombre de características hebreas, generalmente de tez trigueña, de ojos cafés, de pelo castaño, nada de hermosura en él como para que no hubiera tentación hacia él. Y así de ese marco, llamémoslo, de selección, Yeshua también seleccionó a sus discípulos. Entonces, en ese orden podemos hablar de Kefa, Pedro, que era el más veterano, pescador por naturaleza, Andrés, que era primo hermano de él, Santiago, el hermano menor de Juan y de Yeshua, Juan, el discípulo amado, Felipe, que fue el que reemplazó cuando Judas Iscariote, que está aquí en la esquina, que era el que manejaba la bolsa o las finanzas, lo entregó por las 30 piezas de plata. Fue reemplazado por Felipe. Estaba Natanael, así como también Mateo, que todos sabemos, Matiyakú, el nombre hebreo, Tomás, el incrédulo, el que fue el último en convencerse acerca del regreso del Mashiach en su resurrección. Habían 2 Santiago, Santiago hermano de Juan, que es este Santiago hermano de Juan fue el que presidió el primer concilio de Jerusalén en el año 70. Y Santiago, hijo de Alfeo, era otro Santiago que jugaba un papel más que todo como de, llamémoslo así, de ayudar
a Yeshua y a los discípulos en todo lo que tuviera que ver en sus desplazamientos, como en la logística, diríamos así. Y Simeón, que era el único que tenía un origen celote, que era guerrero, que era llamémoslo, más bien como belicoso, porque su origen era, digamos, de los rebeldes naturales, los famosos celotes, de los cuales en esa estirpe hizo parte Barrabás, cuando fue sometido al cambio de si lo liberaban a él en la Pascua o liberaban a Yeshua. Y desde luego está también Judas, también llamado Tadeo, que lo conocimos con el nombre de Judas Tadeo, dos Judas. Algunos lo dicen, Judas el bueno, ¿no? Era sencillamente Judas Tadeo y Iscariote, que fue el que lo entregó. Ese es el marco más o menos de la retrospectiva de los verdaderos 12 que él llamó en su comienzo. Y repito, 12 que después se convertirían en 13 cuando Judas, unos dicen se ahorcó, otras versiones nos hablan de que se reventó, que se tiró desde un filo, y obviamente fueron pasados por Felipe. Esto para que lo tengamos en claro. Amén. Muy bien, vamos entonces, y aquí recordamos en este cuadro los nombres en español de cómo los conocimos a esos 12 y en hebreo. Pedro, conocido como Kefa o Cefas, las dos acepciones son válidas. Andrí o André, exactamente la misma pronunciación. Jacobo en español, Jacob, el hermano menor del Mashiach. Juan, Johanán, Felipe, Bartolomé, Bartolomeu en hebreo. Tomás, Toma en hebreo. Matillahu en hebreo, Mateo en español. Jacobo, hijo de Alfeo, porque eran dos, Jacob, hijo de Alfeo. Yahudá Tadeo, que ya lo vimos, Simón el celote, y Yahudá Iscariote o Judas Iscariote, que fue el que lo entregaría. Esto para que tengamos en claro quiénes fueron los 12 que le acompañaron. Muy bien, nosotros en la clase anterior hicimos una retrospectiva acerca del Evangelio de Mateo, donde sabíamos que él venía del hebreo Mataí, abreviatura de Matiniyá, que significa regalo de Dios, tenía su traducción. Y se podía decir que era un publicano porque era el título o el adjetivo calificativo con el cual se conocía a los empleados públicos de la época. Claro, él era un empleado del fisco, tanto digamos, de la aduana o de los impuestos que manejaban en aquella época el Ministerio de Hacienda, llamémoslo así, del Israel, que estaba obviamente bajo control romano, y era el encargado de recoger impuestos. Entonces, es importante que tengamos de dónde viene esa acepción. Publicano es que hace lo público o su oficio está dirigido a atender público. Muy bien, hablamos de Mateo y quedamos en esta diapositiva. Ya la vamos a mirar para que lo tengamos claro. Mateo, en cuanto a la estructura de su enseñanza, la manifestación a Israel y el rechazamiento que fue objeto de Yeshua, el hijo de David, él lo presentó como hijo de David, que por derecho de nacimiento es el rey de Israel. ¿Y dónde está esto ratificado? Está ratificado en el libro de Mateo desde el capítulo 1 hasta el 25 y hasta el versículo 46 inclusive. Y las subdivisiones de este capítulo, cuando él lo presenta como el rey de Israel, habla la genealogía oficial y nacimiento del rey. Desde el capítulo 1 al 25 está escribiendo la genealogía de ¿quién? De Yeshua. Y solamente para recordarlo, voy a permitirle leer solamente o releer en los dos primeros versículos. Cuando él dice, el rollo de las generaciones de Yeshua, el Mesías, hijo de David, el hijo de Abraham, y lo encabeza diciendo, viene del linaje de Abraham y es hijo de David. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró a Pérez y Será de Tamar, y Pérez engendró a Gerson, y Gerson engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nashón, y Nashón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boaz de Rahab, y Boaz engendró a Obed de Rood, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David el Melech, y David el rey engendró a Salomón, y de aquella había sido la esposa de quién, de Uría, o sea, de Bexamé. Y Salomón engendró a Rechabán, y Rechabán engendró a Abiyá, y Abiyá engendró a Asa. Y Asa engendró a Yahusharaf, y Yahushaphat engendró a Yahurán, y Yahurán engendró a Uziyacú. Y Uziyacú engendró a Johatán, y Johatán engendró a Ahaz, y Ahaz engendró a Isiyacú. E Isiyacú engendró a Menashet, y Menashet engendró a Amón, y Amón engendró a Yosiyacú.
Y Josiyahu engendró a Jeconia y sus hermanos alrededor del tiempo que ellos fueron llevados a Babel. Y después del exilio de Babel, Jeconia engendró a Shalatiel y Shalatiel engendró a Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abibaud y Abiud engendró a Eliaquín y Eliaquín engendró a Azor y Azor engendró a Sadoc, el sacerdote supremo en el templo de Salomón. Y Sadoc engendró a Akim y Akim engendró a Elihud y Elihud engendró a Elazar. Y Elazar engendró a Matán y Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José. Y este José era el Gorrán, el guardián de Miriam, o sea, no el esposo, lo menciona aquí, sino el protector, de quien nacería Yehoshua, quien es llamado el Machía. Y observemos cómo en el capítulo 16, la genealogía que habla Mateo, dice, y este José era el Gourra era el guardián, el protector, porque era mayor de edad para Miriam, y ella era una doncella, y nunca dice que era su esposo. Y entonces ahí está contando todas las genealogías, las 23 genealogías que hay desde dónde, desde el hijo de Abraham, porque está hablando de quién, era el hijo de David, dice Abraham engendró a Isaac. Otros presentan 36 genealogías cuando lo presentan desde Adán, pero en este caso Mateo lo está presentando en esa cantidad, llamémoslo así, de generaciones. Muy bien, habla también ya en los versículos, en el capítulo 2 del 1 al 23, y estoy haciendo un resumen de la infancia y el periodo de oscuridad en la vida del rey. ¿De cuál rey? De Yeshua. En el aspecto tercero que toca todo el libro de Mateo está el acercamiento al reino. Desde el capítulo 3 al 1 al 12 hasta el 50 nos narra el orden de los eventos que indica el texto. Es decir, cómo él nos acercó, regocijaos porque ha llegado a vosotros el reino de los Shammai. Es Mateo el que lo presenta de esa manera. Luego plantea los misterios del reino. ¿De cuál reino? Del reino de los cielos. ¿Qué tenemos que cumplir? ¿Cómo tenemos que ser aceptados? ¿A través de quién tenemos, digámoslo, lugar de entrada a los Shammai? Y es a través de Yeshua. Y el ministerio del rey, o sea, el ministerio de Yeshua después de su virtual rechazamiento, o sea, cuando llamémoslo su pueblo, que eran los saduceos y fariseos, no lo aceptaron. Desde el capítulo 13 al 53 hasta el capítulo 23, todo esto está hablando Mateo, el ministerio del rey que fue rechazado. ¿Quién? De Yeshua. Y en el capítulo 6, la promesa del rey de regresar con poder y gloria, o sea, lo que él dejó plasmado, que es la parte, llamémoslo, del estudio escatológico, del final de los tiempos, porque también Mateo habló del final de los tiempos, cuando él va a regresar como juez y como rey investido de poder y gloria. Entonces, son 6 capítulos, hermano, para que tú nunca lo olvides. Sabes que todo el evangelio de Mateo está subdividido en 6 capítulos y todos tocan perspectivas diferentes, que es lo que estoy aquí trayendo a ustedes. Habla también, y esto en el punto 1, en el punto 2 del sacrificio y la resurrección de Yeshua, el hijo de Abraham. Lo manifiesta en el capítulo 26, del 1 al 28. Y en el tercer punto, de lo cual Mateo toca la vida de Yeshua, es el ministerio del Mashiach resucitado a favor de los suyos. Cuando en el capítulo 28, versículos 9 y 20, habla de que lo que él va a hacer cuando esté resucitado. Y este periodo de todos estos hechos, desde el punto 1 hasta el numeral 3 y los 6 capítulos en que se divide el punto número 1, cubrieron un periodo de escritura, o sea, de 38 años. ¿Quién lo escribió? Matillahu. Entonces, todo el desarrollo de él habla de 38 años de vida del Mashiach. Obviamente que no condensados como un diario del día a día, sino con aspectos fundamentales e ideas centrales. No voy a permitir leer solamente el ministerio del Mashiach, donde fue resucitado a favor de los suyos. Vamos a ir rápidamente al capítulo 28. Yo lo voy a leer, después le pido el favor que me lean 2 versiones. Capítulo 28, versículo 9 al 20. Este Mateo termina ahí, es muy cortico, tiene versículos del 1 al 20, exactamente. Y yo lo voy a leer desde el 9. Dice así en la versión del Pacto Renovado.
Y mientras iban a dar las nuevas al Besorá a sus discípulos, he aquí, y Joshua le salió al encuentro diciendo, saludos, que el nombre le libere. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Yahoshua les dijo, no teman, vayan a mis hermanos israelitas y decirles que vayan a Galil y allí me verán. Las mujeres se le aparecieron, porque en el 8 está diciendo de que ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar con gran muestra de alegría a sus discípulos que habían visto al Mashiach. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí él se les salió al encuentro diciendo, saludos, que el nombre, ¿cuál nombre? El nombre de Yuhei Baihei los libere. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. En esta versión dice el nombre. Y me gustaría que alguien me leyera el capítulo 9 en la versión que tengan. Alguien tiene un Reina Valera, abre su micrófono y por favor no la lee, del 7 al 9. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Quién me ayuda en la versión Reina Valera? O en otra, pero queremos mirar las dos versiones. Pastores, Mateo 9. Sí, estamos 28 del 7, 8 y 9. Lea los tres. Mateo 28. En Dios habla Yo hoy. tengo Torah viviente. Bueno, usted lea primero Gildardo y después lee mi hermanito en la Torah viviente. Amén, pastor. ¿28 del 7 al 9? Sí, señor. Bueno. Vayan pronto y digan a los discípulos, ha resucitado y va a ir a Galilea. Antes que ustedes, allí verán esto, es lo que yo tenía que decirle. Las mujeres se fueron rápidamente al sepulcro con miedo y mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron abrazándole los pies. Amén. Fíjese que cuando dice, le salió al encuentro, ¿y qué fue lo que les dijo en tu versión? Repítelo en el 9, por favor, Gildardo. En el 9 dice, en eso Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies. Bueno, perfecto. Tengan en cuenta que dice, y lo saludó. Pero en la versión que yo tengo dice, saludos, que el nombre le libere. Tengan en cuenta esa expresión, que el nombre. Yeshua en la versión del Pacto Renovado le dice, saludos, que el nombre. Vamos a ver cuál era el nombre. Que el nombre le libere. Leamos la otra versión, mi querido hermano, por favor, quien iba a leerlo, creo que era en la Sefer. Por favor. Torah viviente. Torah viviente. Y vayan deprisa a decirle a todos los talmidín, él ha resucitado de entre los muertos y ahora va a Galil delante de ustedes. Allí le verán, he aquí os lo he dicho. Así que dejaron el sepulcro rápidamente atemorizados, pero llenas de gozo, y corrieron a darle las buenas noticias a su talmidín. De repente, Yeshua las alcanzó y les dijo, Shalom Aleichem. Ellas agarraron sus pies y cayeron en tierra delante de él y lo adoraron. Amén. Fíjense ustedes cómo son tres versiones diferentes, ¿verdad? Porque la que el hermano acaba de leer dice Shalom Aleichem, que quiere decir que en español, la paz del Eterno sea con ustedes. Eso traduce literal Shalom Aleichem o Aleichem, como se escribe. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de las tres? Porque fíjese que la que Gildardo acabó de leer, repítelo por favor en la segunda parte del versículo 9, ni siquiera lo menciona, dice, le salió al encuentro y la saludó. Léelo por favor, Gildardo. En eso Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies. Bueno, piensen ustedes,
Y la versión que el hermano acabó de leer dice que él los saludó diciéndoles que Shalom Alejem, ¿cierto? Mi querido hermano. Amén. Cierto, pastor. Bueno, entonces la pregunta es, segunda versión. Y la tercera versión, que es la que yo tengo, dice, saludos, que el nombre les libere. Las personalizó en el saludo. Les dice, saludos, que el nombre. ¿Cuál nombre? ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, cómo las traducciones nos pueden cambiar todo el objetivo de la idea central o el marco central de una oración? Entonces, la versión que yo tengo, que es extraída del hebreo y del arameo, dice que él la saludó y él les dijo que el nombre, y está en N mayúscula, los libere. Está hablando del nombre de quién? De Yuhei Baihei. O sea que él venía de los Shamaín de estar, porque cuando ya les apareció es porque ya había ido a presentar, ¿qué? Los Bikurim, los primeros frutos. Y en el 10º dice esta versión, entonces Yahoshua les dijo, no teman, vayan a mis hermanos israelitas y decirle que vayan a Galilea y allí me verán. Sigo en el 11, mientras ellas iban, uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y ellos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo dieron mucho dinero a los soldados de la caballería para que no contaran de que lo habían visto caminar, diciéndoles, decid ustedes, sus discípulos llegaron de noche y se lo llevaron y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. O sea, se hicieron pasar como ineptos con tal de que nadie fuera a hablar de que habían visto a Yeshua resucitado caminando. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y le pondremos a salvo. Así que ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había enseñado, y este dicho es comúnmente relatado en secreto, que era que los discípulos se habían robado el cuerpo del Mashiach. Entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yehoshua les había ordenado, y cuando lo vieron lo adoraron a él, aunque algunos dudaban todavía. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y haced discípulos a todas las naciones, haciendo mikveh, o sea, inmersión a ellos en mi nombre. En mi nombre es M mayúscula, primera persona del singular, enseñándoles que se sumergieran y se arrepintieran de todas las cosas que él les había mandado. Y aquí les dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vayamos rápidamente, Gildardo, a el capítulo, al versículo 18 del mismo capítulo 28 y lee del 18 hasta el 20. Por favor. Amén, pastor. Tuya. Del 18, estamos en el último capítulo, 28, y vas a leerlo del 18 al 20. Amén. Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en él, en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vean, hermanito, ahora la otra versión. Fíjense que ahí ya incorporaron la Trinidad. ¿Sí se dieron cuenta o no, mis queridos hermanos? Amén, amén. Bueno, por eso. Léalo ahora, hermano, la versión que tú tienes. Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En la forma que me envió el Padre, así yo os envío. Por lo tanto, vayan con urgencia a todas las naciones a hacer talmidim, de los esparcidos de la casa de Israel y de los gentiles, dándoles la tevilá, en mi nombre, como yo lo hice. Amén. Fíjate cómo tu versión dice, ¿en qué persona? En mi nombre. ¿Cierto, hermano? ¿Cierto? Primera persona del singular. ¿Dónde nació la añadidura
que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nace cuando lo tradujeron al griego y los mal llamados padres de la iglesia, entre ellos Clemente de Alejandría, Gregorio, así como también en su momento Jerónimo, algunos de ellos de origen hebreo, que apostataron de la fe hebrea, se confabularon para crear la inserción de la Trinidad. Claro, esta inserción ocurrió cerca del año 350 y 400, porque hasta ahí arqueológicamente no se había descubierto la única pieza que se encontró en arameo y hebreo de el libro de Mateo. ¿Y cómo se llama ese libro? El Mateo Shem Tov, que yo le prometí a ustedes que cuando terminemos este estudio se lo voy a mandar para que lo tengan en un PDF y si pueden lo manden a imprimir, porque es un libro de consulta. Un libro importante porque aparece lado izquierdo hebreo, lado derecho en español. Y esa fue la prueba fidedigna de que se demostró que Mateo había escrito en hebreo, con algunos aforismos y algunas inserciones de arameo que era el lenguaje popular. O sea que el verdadero libro primero escrito por Mateo fue en hebreo, no en griego. Y cito esto porque fíjense ustedes cómo esta parte nadie se la cuenta a usted. Gildardo Manfredo la leyó y lee inercialmente, va leyendo de corrido, pues está nombrando el nombre romano que le pusieron y el de origen grecolatino a nuestro Redentor, que no era ese, porque él era hebreo. Pero claro, no estamos cayendo en una discusión, que no diga ese nombre, no, estamos hablando de que lo más grave, le cambiaron la intencionalidad e insertaron, hermanos, la Trinidad. Pero si tú lo lees de corrido y lo lees muchos años, la Trinidad se va convirtiendo como algo del pan diario. Y sin querer queriendo, un aforismo de origen mexicano, hermanos, terminamos aceptándolo porque es tanto lo que lo hemos leído, Reina Valera y otras versiones como la Dios habla hoy, como la nueva versión internacional, entre otras, la Scofield, la Thompson, y se nos va ¿qué? Mentalmente se nos va entronizando y damos por una excepción la Trinidad. Hermano, eso nos pasó a todos por muchos años. Pero el verdadero texto sacado del hebreo habla y bautícenlos en mi nombre, primera persona del singular. Entonces, esta retrospectiva que les hago a ustedes es para que uno cree estar leyendo algo, pero desconoce la etimología, desconoce las traducciones, quién lo hicieron, por qué. Y sencillamente les estoy haciendo este preámbulo es para que ustedes se den cuenta de la importancia de saber y estudiar un texto. ¿Qué dice ese texto? ¿Quién lo escribió? ¿Bajo qué contextualidad de tiempo, de lugar? ¿Cuáles fueron las motivaciones que llevaron a estos discípulos a escribir acerca del Mashiach? Y obviamente, si no conocemos esta retrospectiva en este estudio, que ustedes lo van a tener al final, pues hermano, tú te sientas y de pronto brincas por los evangelios de Mateo, Marco, Lucas, Juan, pasas a los discípulos de quién, de Saulo de Tarso, hermano, y no tienes claro qué libro toca, qué aspectos toca de la vida del Mashiach cada uno de ellos, con perspectivas similares, porque hay muchos hechos narrados, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles que están armonizados con Juan, con Marcos y con Mateo, como que hablan de lo mismo, pero con autoría diferente de cada uno de ellos. O anécdotas que se marcaron tan importantes del Mashiach que todos los cuatro consideraron digno traerlo, como hacer toda la reconstrucción de lo que fue su calvario y su crucifixión. Pero cada uno de ellos toca aspectos del Mashiach diferentes, que lo confieren como el hijo de Elohim. ¿Está claro? Y entonces, si nosotros no aprendemos a desglosar los libros, pues hombre, perdemos la razón de estudiar la Torá, porque a veces lo hacemos más con las parachá por los sábados y porque tienen una estructura de muchos años, de siglos, 4000. Estamos hablando ya que estamos llegando casi al sexto milenio, hermanos, del conteo sin separación delante del Mashiach y después del Mashiach.
Estamos en el 5782, recuerden, del conteo hebreo, muy cercanos a lo que va a ser el sexto milenio. Y desde allá viene la tradición de nuestros hermanos mayores con relación a las parashot. Desde cuando vino Abraham, primero recibe instrucción oral, luego Moshe escribió la Tanakh. Y desde esa época, hermanos, miren el año que vamos. Pero como nos dieron la perspectiva solamente desde el punto de vista hebreo, solamente hasta cuando Yeshua vino, que se incorporó el Brit Hadashah en un proceso que duró entre 300 y 350 años, porque no existía un texto que lo acumulara, que lo condensara, sino que sucedió a través del proceso de muchos concilios, y fueron los más llamados padres de la Iglesia Católica los que llamémoslo así, se autocalificaron como padres de la Iglesia y fueron diciendo: este libro entra, este no entra. Y ya lo que hoy venimos a conocer como la estructura de los 66 libros que tú tienes en la mano, como la Biblia. Entonces, es importante, hermanos, conocer las ideas centrales, porque eso nos da una idea de quién era cada uno. Y que mañana tú puedas lograr memorizar. Ya sé, Mateo habla siempre desde la perspectiva del hijo de David. Y ya sabes, voy a Mateo, sé que está hablando del hijo de David, del siervo sufriente. Y empieza a tener unas especies de checklist, de puntos de referencia, en la cual cuando tú buscas un libro, un evangelio, ya sabes ese personaje, ese escritor, de qué habló, bajo qué perspectiva del Mesías. Porque no es solamente un libro de corrido, sino profundizar con la esencia, con el contenido y desde qué perspectiva ellos escribieron biográficamente acerca de los prodigios hechos por el Mashiach. Y así lo haremos con Marco, con Lucas y con Juan. Bien, pero les quedó claro, se dan cuenta, hermano, cómo solamente en ese pequeño discurrir de Mateo 28, final, del 9 al 20, encontramos de que ya apareció injertada la Trinidad. Y uno dice: pero entonces, al fin, ¿cuál es la verdadera? Cuando se le aparece a las mujeres, él dice: los saludo en el nombre. Y otros dicen: no, le dijo Shalom Aleichem. Y otros dicen: no, él lo saludó y punto. Así, mis queridos hermanos, está estructurada toda la Biblia. Por eso tenemos que ser prudentes y celosos en que cuando nosotros queremos estudiar debemos tener varios textos para ir acercándonos, que aquel que nos da más fidelidad es el que esté más cerca al hebreo, a los hebraísmos. Número uno. Número dos, ¿qué pasa si yo tengo y he consultado 4 o 5 textos? Y entre esos textos, como el ejemplo que acabamos de hacer ahorita con Gildardo, Gildardo toca una perspectiva diferente, porque habla de la Trinidad. Pero este siervo, Carlos Copete, junto con el hermano Loyola, encontró que estamos armonizados en que él les dijo que lo bautizaran en mi nombre. ¿Se acuerdan ustedes? Estoy diciendo lo cierto, ¿cierto? Hermano Alberto. Amén, Perdón, amén, pastor. discúlpame porque yo me equivoqué. Alberto, ¿cierto que tú dijiste que en la versión tuya, no me acuerdo si era la Sefer o era la K2, dice: y bautícenlos en mi nombre, ¿cierto? Cierto, Torah viviente. Es la Torah viviente, discúlpame, me pasó por alto que fue la Torah. Entonces, ¿qué podríamos decir? Decir que en esta relación de escudriñar quién tiene la verdad, hay que aplicar el mismo precepto de los testigos de la Torah. Y nunca olviden esto que les voy a decir. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, para el caso, Gildardo habla de que bautícenlos en el nombre de la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, está en contra la versión que yo tengo, que dice: bautícenlos en mi nombre, y también en la versión de Alberto, que dice: en mi nombre. ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué diríamos esto en una discusión frente a un juez? Que dos tenemos una versión diferente y solo uno tiene una versión que se aparta del texto. Entonces, el Eterno es muy sabio. Cuando tú tengas que dirimir la profundidad y la cercanía a la verdad más profunda de un texto, si hay 2 testigos, y estos 2 testigos son 2 libros que te hablan de lo mismo,
entonces esos dos testigos funcionan como elemento de verdad para deponer al que dice lo contrario. ¿Y qué decir si hay un tercer testigo? Un tercer libro que también habla del nombre del Mashiach, de lo que lo bautizaron en su nombre. Pues hermanos, que ya no tenemos dos testigos, sino tres. Y si hay un cuarto, pues cuatro. Esa era la metodología por medio de la cual nuestros hermanos en los concilios antiguos obviamente trataron de confrontar bajo la semántica de esto que dice aquí, el hebreo que dice, porque algunos de ellos fueron doctos, conocían el griego como Rab Shaul, conocían el latín y conocían el hebreo y el arameo como Rab Shaul. Pues bien, ellos utilizaban esta metodología para decir, si este es de esto, este otro segundo texto dice lo mismo, el tercer texto dice lo mismo, lo más cercano es que la verdad sea así porque 3 y 4 textos desdicen o ratifican a un solo texto. Sí me hice entender cómo se aplica la tutoría de los testigos ahora a la semántica de los libros que hablan con relación a un pasaje. ¿Quedó claro? Amén, pastor, amén. Amén, pastor, amén. Bien, Amén, claro, ya claro. esa misma metodología es la que nosotros debemos utilizar. Si tú tienes más textos y encuentras 4 o 5 que hablan y solamente hay uno que lo difiere, hermanos, no le bote corriente, que el sentido natural de la escritura le está diciendo 5 no se pusieron de acuerdo a través de la historia, pero hablaron de lo mismo. Y solo uno está disonante, no está conforme a la armonía. Entonces, esto jamás lo olviden, mis queridos hermanos, porque hace parte fundamental de la estructura de la exégesis. 2 textos, 3 textos se convierten como si fueran testigos frente a un tribunal. ¿Cuál tribunal? El tribunal de que busca quién dice la verdad en el texto. ¿Les quedó claro, verdad? Espero que sí. Amén. Amén, amén. Bueno, perfecto. Entonces, ahora, vamos, Mateo entonces prácticamente, aquí lo resumí en el libro anterior, está hablando de que los eventos en que él narró cubren, ¿qué quiere decir cubren? No que haya hablado de 38 años de la vida del Mashiach, porque el Mashiach solamente vivió 33. ¿Está claro? No, dice los hechos de los que él hace la narrativa cubrieron un periodo de 38 años. Y esto es importante porque nos está diciendo de que cuánto tiempo le tomó a Mateo escribir. Muchísimos años. Y después llevarlos a, digamos, ser considerados como una escritura, un evangelio, una esbesorá, las de Matillahu. Eso fue un proceso largo, hermanos. Ahora, ¿qué tantas correcciones le pudo haber hecho Mateo? No lo sabemos. El caso fue que el más antiguo de esos escritos que se ha logrado encontrar fue el Mateo Shem Tov, nunca lo olviden. Y ratificó el Mateo de que Mateo había escrito ¿en qué? En hebreo. En hebreo con acepciones arameas, porque el arameo era el lenguaje popular de la época. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Quedó claro el marco de Mateo desde qué perspectiva escribió? ¿Desde qué? Desde el hijo de David, para que lo tengamos claro. Muy bien, ahora vamos a entrar a el evangelio de Marcos, de Mordejai. Quise hacer esta retrospectiva anterior porque yo quiero que a ustedes les quede claro puntos importantes. Marcos Mordejai, él era un yahudí de Jerusalén. Y está mencionado en el libro de Hechos, en las cartas de Rab Shaul y de Primera de Pedro, e identificado tradicionalmente como el actor del segundo evangelio. O sea, segundo evangelio, y está clasificado así, es el de Mordejai. Mordejai en hebreo. Marcos fue el nombre ya greco-romano. Él tenía 2 nombres. Miren esto, porque es importante que sepamos. El primero era Juan, que era un nombre hebreo, y Marcos por sobrenombre romano, o sea, de ahí deriva su nombre. O sea que al final vinimos a conocerlo más como Marcos, que era el nombre romano. Pero realmente él se llamaba en hebreo Mordejai. ¿Y dónde dice esto? Vayamos rápidamente al libro de Hechos 12:12 y al 12:12 y al capítulo 25 de 3 al 5. El 13, perdón. Solamente estos 2. Vayamos al libro de Marcos. Alguien lo busca ya a ustedes. A Marcos, pastor. 12:12. 12:12, léalo, por favor.
mi hermanito Hildardo. Marcos 12, versículo 12. Y luego lees también el 25 del mismo capítulo 12. ¿Lo tienes? 12, 12. Amén, pastor. Léalo, por favor. Quisieron entonces arrestar a Jesús porque sabían que había usado esta parábola contra ellos, pero como tenían miedo de la gente, lo dejaron y se fueron. Lea hasta el 15, por favor, mejor. Mandaron a Jesús algunos de los fariseos y del partido del Herodes para hacerle decir algo que le pudiera acusarlo. Estos fueron y dijeron: Maestro, sabemos que tú dices la verdad, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no juzgas a los hombres por su apariencia. Tú enseñas de veras a vivir como Dios exige. Y está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no. Demos o no debemos pagarlos. Pero Jesús, que conocía su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda para que la vean. Ya, el 15 ya, pastor. Sí, lea hasta el 17, porque vale la pena esa anécdota. Tranquilo. Listo, pastor. Se la llevaron y Jesús le dijo: ¿de quién es esta cara y el nombre de quien está escrito? Le contestaron: del emperador. Entonces Jesús les dijo: pues déle al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Y su respuesta los dejó admirados. Amén. Amén. Bendito el Eterno. ¿Quién tiene otra versión? Amén. La K2. Déjamela, por favor, hermanito Ernesto. ¿De dónde? Estamos en el capítulo 12 del libro de Marcos y vamos a leer desde el 12 hasta el 17. Amén. 12. Ellos se disponían a arrestarle porque conocían que la parábola hacía referencia a ellos mismos, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Luego le mandaron a algunos peruchín y algunos miembros del partido de Herodes para tenderle una trampa con una sheilá. Vinieron y le dijeron: Rabí, sabemos que dices la verdad sin importar lo que la gente piensa de ti, puesto que no prestas atención a la categoría de la persona, sino que verdaderamente enseñas el camino de Elohim. ¿Dice la Torá que hay que pagar impuestos al emperador romano o no? Pero él, conociendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué están tratando de tenderme una trampa? Tráigame un denario para mirarlo. Trajeron uno y él les preguntó: ¿de quién es esta inscripción y esta imagen? Ellos respondieron: del emperador. Yeshua les dijo: den al emperador lo que pertenece al emperador y den a Yahweh lo que pertenece a Yahweh. Y ellos se quedaron sorprendidos con él. Entonces algunos seduquín vinieron a él. Ellos son los que dicen que no hay tal cosa como la resurrección. Así que para ponerle una sheilá, le preguntaron: Rabí, Moshe escribió para nosotros: si el hermano de un hombre muere y deja a la mujer sin hijo, su hermano tiene que tomar la mujer por esposa y tener hijos para preservar la descendencia familiar del hombre. Hubo 7 hermanos en el primer tomo. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa
y cuando murió no dejó hijo. Entonces el segundo la tomó y murió sin dejar hijo, y asimismo el tercero. ¿Hasta dónde, Rabí? ¿Hasta dónde, pastor? Dígalo tranquilo, porque quiero que llegues al final de qué les respondió el Mashiach respecto a que si se casó y se unió con todos los hombres, entonces en la vida venidera de quién será mujer. Sigue. Amén. 22. Y ninguno de los 7 dejaron hijo. Por último murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Porque todos los 7 la tuvieron como mujer. Y Yeshua les dijo, no está la razón, no esta la razón por la cual extraviados, porque son tan ignorantes la Taná son tan ignorantes de la Taná y del poder de Yahweh, porque cuando la gente resucite de entre los muertos, ni hombre ni mujer se casarán, son como malajín en el cielo. Y en cuanto a los muertos resucitan, ¿no has leído en el libro de Moche, en el pasaje de la salsa, cómo Yahweh le dijo, yo soy el Elohim de Abraham, de Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob? Él no es un Elohim de muerto, sino un Elohim de vivo. Ustedes están extraviados y muy lejos. Amén. Bien, perfecto. Es decir, él le dijo que no nos tenemos que preocupar en la vida venidera en esos albores o albures, llamémoslo así, de que qué mujer si tuvo, si cumplió un levirato, porque en la vida transformada que el Eterno nos va a dar, cuando Él venga, tendremos una vida apartada de necesidades de pareja, como los malajín. Por lo tanto, no da lugar. Lo querían corchar, llamémoslo, hacerlo caer en eso. Y él le dijo, no, no se preocupen porque ustedes serán transformados como los malaquín, que no tienen necesidad de casarse. Bien, pero el tema central es no solamente la sabiduría del Eterno que siempre le buscaban para ponerle, llamémoslo, tropiezos con relación a todo lo que él decía, porque de eso era lo que hacían los fariseos y saduceos. Por eso era que él hablaba en parábola, hermano, porque él decía, para que oyendo no entiendan y viendo tampoco vean, porque esa clase sacerdotal que se endureció en su corazón, nunca aceptaron, ni fueron humildes para aceptar que un hombre que era, entre comillas, el hijo adoptivo del carpintero supiera más que ellos y que no había estudiado ninguna yeshiva. Pero es que ¿quién era él? El mismísimo Yuhei Baihei tabernaculizado en carne, el que había hecho la Torá. Imagínense, y ellos estaban ignorándolo y estaban era tratando de que mostrara los pergaminos y quién le enseñó, quién lo acreditó, el discípulo de quién, o sea, preocupados por el linaje rabínico para ver quién iba a enseñar la Torá. Ahora, con relación a cómo se llamaba, si Juan o Marcos, hay discrepancias. Y miren esto, estamos hablando de Marcos, Hechos 12:12, de Hechos, no ahora ya de Marcos, sino de Libro de los Hechos. Léame, por favor, mi hermanito Gildardo, ¿qué dice 12:12? Solamente el 12:12 de Hechos, no de Marcos, sino de Hechos, 12:12. Y luego me lee mi hermanito Ernesto en su versión y mi hermanito Alberto también me lee en su versión, porque aquí vamos a hacer plop. Léame, por favor, 12:12 de Hechos. Amén, pastor. Léalo, por favor. Al darse cuenta de esto, Pedro se fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchas personas estaban reunidas en oración. Amén. Amén, hasta ahí. Está diciendo la versión Reina Valera, está hablando de Marcos, ¿cierto? Y tenemos claro que él también tenía otro nombre. Léame, por favor, Ernesto, la versión suya, 12:12, de Hechos. Y mi hermanito Alberto, buscas tu versión. 12:12. Ernesto, ¿me escuchas? Y si no, Alberto. Pastor, yo tengo la mano estudiantense, si me permite. Sí, claro que sí, léelo, por favor. 12:12. Dice, y reflexionando en esto, fue a la casa de Miriam,
la madre de Juan, el que se llamaba Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Muchos estaban reunidos haciendo tefilá. ¿Quién más tiene la otra versión? ¿Siempre Ernestico o fue que se le cortó el internet? Torah viviente. Ahora Estoy viviente, viendo ahí, hermano. Léelo, por favor. y dándose cuenta de lo que había sucedido, fue a la casa de Miriam, la madre de Johanán, apodado Marco, donde se había reunido mucha gente para orar. Amén. ¿Alguien más iba a leer otra? ¿Le pareció? Yo tengo Torah versión viviente, Big- pero es similar. ¿Cómo menciona ahí? Que fue que tenía por sobrenombre qué? Marcos. Marcos. Bueno, entonces fíjense ustedes cómo ya el nombre romano de la época, porque es un nombre romano que no tiene nada que ver con Mordejai, le estaban dando ya, lo iban a llamar de esa manera, porque estaban, obviamente, influenciados ya por el cambio y la influencia greco-romana. Pero resulta que cuando uno va al original en hebreo, encuentra, miren esta versión, y cuando él había realizado esto, llegó a la casa de Miriam. Estamos hablando de Pedro, ¿cierto? Fue Kefa el que volvió allá a visitarlos. Dice, había llegado a la casa de Miriam, la ima de Johanán, no define cuál de los Juan, que tenía por sobrenombre Moshe Marcos, donde muchos estaban juntos haciendo tefilá. Entonces la pregunta es, al fin Marcos, ¿cuál era su segundo nombre? ¿Juan o Moshe? Y entonces esto es para que ustedes se den cuenta de que si ellos eran hebreos, lo más probable es que tuvieran nombres hebreos, que ya por la acepción, por la intromisión de la invasión greco-latina, fueron llamando a la gente con nombres latinos y nombres griegos, porque ese era el modismo, era como cuando a alguien que le dicen Carlos, terminan diciéndole Charlie o Charles. Estamos hablando del mismo Carlos, pero estoy utilizando un idioma que ahora es más frecuente como el inglés o un diminutivo como Charlie. ¿Sí me hice entender con el ejemplo? Eso le pasó a Marcos. Empezaron a decirle Marcos cuando su nombre verdadero era ¿cuál? Mordejai. ¿Está claro? Y tenía por nombre de pila Moshe. Hágame el favor, son perlas que yo solamente las traigo a ustedes para que tengan en cuenta cuando uno estudia la biografía de ellos, ve una cantidad de altibajos en cuanto a los nombres que uno mismo se queda aterrado. Pero lo que es cierto es que él era de origen ¿qué? Hebreo. Y por lo tanto su nombre tenía que ser hebreo, Mordejai. Ahora, era hijo de una viuda rica. Miren esto porque cuando leímos ahorita nos podemos confundir. Pedro te está diciendo, llegó a la casa de Miriam. Y uno dice, la madre de Juan. Pero ¿acaso Miriam, la mamá de Yeshua, no era también la mamá de Juan? Fíjese, usted como los datos, al no hablar con apellidos, pues puede quedar dudas. Y aquí hacemos la claridad. Él era hijo de una viuda que también tenía por nombre Miriam. O sea que no, habían dos Miriam. Esta viuda rica, que era la mamá de Marcos o de Mordejai, se llamaba también Miriam, pero aquí la ponen con el nombre latino, María, como saber que nosotros el verdadero nombre de la madre, de la ima, de Yeshua y de, a su vez, de Juan y de Jacob, ¿era cuál? Miriam. Pues había dos Miriam, tres con María de Magdala, o Miriam de Magdala. Esta Miriam era una viuda rica, que a su vez era ¿quién? La mamá de Marcos. ¿Queda claro? Esto para que lo entendamos. Dice, su casa, la casa de esta viuda llamada Miriam, era centro de reunión para los primeros cristianos en Jerusalén. Y ahí está, Hechos 12 lo acabamos de encontrar, hasta el 17.
Voy a leer los otros versículos, el 12, y cuando él había realizado esto, llegó a la casa de Miriam, ahí no define cuál, la mamá de Juan, que tenía por nombre Moshe Marcos, donde muchos estaban haciendo tefilá. Y el 13, y mientras Kefa tocaba la puerta del portón, una muchacha joven llamada Roda vino a escuchar. 14, y cuando reconoció la voz de Pedro, ella no abrió la puerta, ¿debido a qué? A un temor incontrolable, pero corrió adentro y dio noticias que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, tú estás diciendo mentiras, pero ella aseguraba constantemente que así era. Entonces ellos dijeron, es su malak celestial. Pero Pedro continuaba tocando, y cuando ellos abrieron la puerta y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole señal con la mano que se callasen, les declaró a ellos como el maestro Yehoshua le había sacado de la prisión, y le dijo, enseñad estas cosas a Jacob y a los hermanos israelitas, y se fue y entró a otro lugar. Y tan pronto fue de día, hubo un poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Eso fue cuando Pedro se volvió de la cárcel, o el mismo Eterno le abrió las puertas de la cárcel. ¿Está claro? Entonces, ¿a dónde voy? Que uno a veces se vuelve inercial en la lectura. Hablan de Miriam, decimos, o es Miriam la mamá de Yeshua, o es María Magdalena, o Miriam de Magdala, que era el nombre hebreo. No, había otra Miriam, miren, conocida como María, que era viuda, y era la mamá ¿de quién? De Marcos. Ahora, esto solamente para hacer un preámbulo de lo que es el detalle de los datos bibliográficos, para que vayamos conociendo. No para que nos lo aprendamos de memoria, sino para que sepamos realmente cuál era el contexto de la época, en qué época vivieron ellos. Claro, no se sabe cuándo Marcos o Mordejai abrazó el seguimiento al Machía, cuando él hizo la convocatoria de los 12, pero no sabemos si fue inmediato, si se tomó 5 días más, un mes más, lo pensó, le dijo algo al Machía. Él, Marcos, fue llevado a Antioquía de Siria por Bernabé y por Pablo. En el capítulo 12, 25 del libro de Hechos nos lo narra. Voy a leerlo. Capítulo 12, versículo 25. Porque por eso es importante estudiar esto, hermanos, y tener esta perspectiva cuando lo sacamos de todos los textos. Capítulo 12, versículo 25. Dice así, desde el 24, pero la palabra de Yahweh crecía y se multiplicaba. 25. Y Bernabé y Saúl regresaron a Jerusalén cuando habían cumplido su servicio, y llevaron con ellos a Juan, quien tenía por sobrenombre Moshe Marcos. ¿Sí escucharon, mis queridos hermanos? Amén, pastor, amén. ¿Sí la entendieron o no? Sí. Entonces, Marcos, ¿cómo se llamaba? Tenía 3 nombres. Miren, es que esto es lo tremendo. ¿Dónde está la razón? En el 12, cuando dice que llevaba por sobrenombre Moshe Marcos. Y aquí en el 25 dice, y Bernabé y Saulo regresaron a Jerusalén cuando habían cumplido su servicio, y llevaron con ellos a Juan, quien tenía por nombre Moshe Marcos. Entonces Moshe Marcos es el mismo Mordejai, y a su vez también tenía como nombre ¿qué? Moshe. Y ustedes me dicen, ¿y por qué 3 nombres? No lo sé, hermano. Esa parte yo no la puedo elucidar. Pero es para que podamos ir concatenando, que si mañana nos dicen, busquen la escritura en el versículo tal del libro de Moshe Juan. ¿De quién a quién saldríamos a buscar? ¿A quién? Por la tradición. ¿A quién? Marcos. Marcos. Exactamente. A eso es que yo me refiero. ¿Sí me hago entender? Y ese es Marcos. Tenía 3 nombres. ¿Por qué? No lo sé, hermano. La tradición llevó a que le pusieran 3 nombres, pero se llamaba Moshe, se llamaba Juan y se llamaba Marcos. Hágame el favor. Esto es para que veamos un poco el entorno hebreo en que ellos vivían. Ahora, por razones que se desconocen, quizás hubo disensiones en algunos puntos de vista. Cuando él se fue a Antioquía, que Pablo y Bernabé lo llevaron,
pero ya Pablo tiempos después, estamos hablando casi 35 años después de que el Mashiach ya había ascendido. Marcos los acompañó en el primer viaje misionero en calidad de ayudante, los acompañaba como un ayudante. Probablemente de los arreglos de qué, era el que manejaba la logística. Yo les dije ahora a usted, la comida, el hospedaje, su ropa. Por razones que desconocemos, no se sabe si hubo disensiones, discrepancias, enemistades. Él se separó de Bernabé y de Pablo. Y volvió solo a Jerusalén. En el capítulo 13 de Hechos nos lo dice. Lo cual dio lugar a una desaveniencia entre Pablo y Bernabé, cuando estaban a punto de salir para su segundo viaje. Vamos a ver si eso es cierto. Vayamos al libro de Hechos 15, 36, 41, porque eran seres humanos, tenían sus diferencias. Hechos 15, 36 al 41. Voy a leerlo. Hechos 15, 36 al 41. Literal. Libro de Hechos 15, versículos 36 al 41. Y después de algunos días, Saulo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a nuestros hermanos israelitas en cada ciudad donde hemos proclamado la palabra de Yuhei Baihei para ver cómo están. Y Barnabás o Bernabé decidió llevar con ellos a Juan, quien tiene por sobrenombre Moche Marcos. ¿Sí veía usted cómo ratifica que tenía 3 nombres? ¿Sí cayeron en cuenta en el versículo 37? ¿Me escucharon? Amén. Alguien que me diga por allá amén. Amén, 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 Bueno, pastor, sí lo y escuchamos. Bernabé decidió llevar con ellos a Juan, quien tenía por sobrenombre Moshe Marcos. 3 nombres tenía. Pero a Saulo no le pareció bueno llevarlo con ellos, porque él se había apartado de ellos desde Panfilia y no continuó con ellos en la obra. O sea, Marcos tuvo una disensión con Pablo y con Bernabé. Y el desacuerdo entre ellos era tal que partieron después de separarse el uno del otro. Bernabé tomó a Mocho Marcos y navegó a Chipre. Y Saulo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos israelitas a favor de Yuhei Baihei. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las congregaciones de Israel. O sea que Marcos tuvo discrepancias con quiénes, con Rab Shaul y con quién más, y con Bernabé. ¿Por qué? No se sabe, pero las tuvieron hasta el punto de que cada uno cogió su camino. Nunca se supo, disensiones, puntos de vista, repartición de réditos, no se sabe, pero eran seres humanos, hermano, como tú y yo. Y entonces, en ese segundo viaje a punto de partir, se abrieron. El marco del libro de Hechos, que es lo que estamos leyendo ahorita, y que se menciona en Colosenses 4:10 y Filipenses 24:2 y Timoteo 4:11, son una misma persona. ¿Cuántos nombres tenía? Juan, Moshe y Marcos. Como lo demuestra el hecho de que Pablo en Colosenses 4:10 le transmite a los colosenses el saludo de Marcos, el primo de Bernabé. Pero fíjense ustedes que la historia de los colosenses es uno de los últimos libros que escribió Rab Shaul. Y Rab Shaul le transmite en Colosenses un saludo de Marcos. Sí, el mismo, que le decían Moshe y que le decían también Juan, el primo de Bernabé. ¿Qué quiere decir? Que algún día, con años, se reconciliaron porque aquí estaba trayendo un saludo y él se lo estaba dando a los colosenses. ¿Saludo de quién? De Marcos. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, son hechos particulares que si uno no tiene estos pequeños puntos de perspectiva, dice, ¿será que está hablando de Mordecai, del mismo discípulo, de un Marcos que caminaba y alguna vez les mandó un saludo? No es el mismo. Esto implica que ellos se reconciliaron algún día. ¿Cómo? No se sabe. ¿Cuándo? Tampoco. Pero se reconciliaron hasta el punto de que en esta disertación, Rab Shaul en Colosenses 4:10 transmite un saludo enviado por quién? Por Mordecai, llamado también Juan, Moshe Marcos. ¿Quedó claro, hermanos? Ese parentesco explica que Bernabé había intervenido a favor de Marcos y lo había acompañado a Chipre, reconciliándose con Rab Shaul. A pesar de las divergencias relatadas en Hechos 15, Marcos debía hacerse, ya le doy la manito, la Dayana,
había reconciliado ya con Pablo cuando éste escribió a los colosenses, puesto que se encontraba a su lado. ¿Se dan cuenta, hermano? Dayana, tienes la palabra, levanta tu mano, te escuchamos, ya estás habilitada, dinos. Abre tu micrófono. Ahí la escucho, perfecto. Estaba leyendo y dice acá que Bernabé quería llevar consigo también a Juan. Este es de regreso a las fuentes, esta versión que yo tengo. Sí. Y dice el que se llama Marco. Pablo, en cambio, no tenía por conveniente llevar consigo a aquel que los había abandonado desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Eso es lo que dice del percance que tuvieron esta versión. ¿Cuál fue la situación? Exacto. Entonces ahí está diciendo, pero fíjate que como en lo que acabé de explicar, ellos terminaron reconciliándose, tanto que Pablo, cuando le escribió a los colosenses, entrega unos saludos que Marcos, el primo de Bernabé, les mandó a los colosenses. Y ese parentesco explica que Bernabé había intervenido a favor de Marcos y lo acompañó a Chipre, y con todas esas divergencias que pudieron haber en Hechos 15, Marcos debió haberse reconciliado con Saulo. Porque ¿por qué Saulo, después que escribe más tarde el libro de Colosenses, lleva un saludo y lo transmite? Pues porque ya estaba a su lado, o sea que Marcos después volvió a caminar con ellos. Son cosas anecdóticas que tenemos que aprender a interpretar para darnos cuenta que eran seres humanos común y corriente, que tenían sus desavenencias, ¿sabes? Yo un desayuno, un almuerzo, qué sé yo, un lecho, ¿qué vamos a saber? Y lo importante es que se volvieron a reconciliar, y cada vez que en Hechos se refieren a un Marcos que tenía 3 nombres, Juan, Marco y Moshe. ¿Por qué? No lo sé, hermano, pero tenía el único de ellos que tuvo todos los nombres fue Marcos. ¿Quedó claro, hermanos? Solamente a manera anecdótica. Ahora, la petición de segunda de Timoteo 4:11 confirma la utilidad de Marcos en el ministerio de Pablo. Ya en segunda de Timoteo 4:11, Pablo reconoce a Marcos. Y en primero de Pedro, también, cuando leemos literal, la iglesia que está en Babilonia y Marcos, mi hijo, os saluda. ¿Quién estaba hablando o tutelando a Marcos como si fuera su hijo? Pedro. O sea que estuvo un tiempo en desavenencia, pero luego se reconcilió. Y cuando vamos a segunda de Timoteo 4:11, vamos a buscarla, por favor, búsquenla ustedes. Segunda de Timoteo 4:11. Alguien que me ayude, segunda de Timoteo 4:11. Amén, pastor, amén. Léalo, por favor, mi hermanito Gildardo. Segunda de Timoteo 4:11. Solamente Lucas está conmigo. Busca a Marcos y tráelo conmigo, porque puede ser una ayuda para mí en el trabajo. ¿Quién estaba escribiendo esto? Timoteo, ¿cierto? Y Timoteo, porque es segunda Timoteo, y Timoteo es alumno de quién? De Rab Shaul. Entonces la pregunta es, ellos se reconciliaron. Léame, hermanito Ernesto, si tiene la versión tuya, a ver si vuelve a mencionar con otro nombre diferente a Marcos. No, Ernesto. dice, sí, solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráelo contigo, porque me es muy útil para mi trabajo. Léelo ahora, hermano Alberto, si está por ahí en la versión tuya. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque es apto para el ministerio. ¿Quién tiene otra versión? Diferente. Mi hermanita ahora, que habló. Pero dice, Léelo. dice 4:11, ¿cierto, pastor? Sí, solo Lucas, sí. Dice, Lucas es el único que está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Repítelo porque se te fue la voz. El 11, todo completo. Solo Lucas es el único que está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. amén. Bueno, no sé si Alberto no pudo, tal vez. Bueno, lo que les quiero decir es que en esta versión que yo tengo dice, solo Luca está conmigo. Luca es el nombre hebreo de Lucas. La versión terminada en S es latina, acepción griega.
pero cuando uno dice Luca con K y A, es la versión original hebrea. Y dice, solo Luca con K está conmigo. Llévate a Moshe Marcos y tráelo contigo, porque él me es provechoso para el servicio. ¿Se da cuenta, hermano, cómo unas traducciones quitan los nombres? Y eso genera confusiones. En esta dice Moshe Marcos, y sabemos que Moshe Marcos es el mismo Juan Mordejai. Solamente de manera anecdótica, y miramos las otras versiones para que nos demos cuenta cómo empieza a quitársele qué. A veces citas, y entonces a veces nos confundimos, ¿será el mismo, será otro, qué será? Ahora, vayamos rápidamente a Primera de Pedro 5:13. Primera de Pedro 5:13. ¿Quién lo tienes? Antes del último versículo de Primera de Pedro. Amén, pastor. Léelo, por favor. Ya. Primera de Pedro 5:13 y 14. La iglesia que está en Babilonia, la cual Dios ha escogido, lo mismo que a ustedes les manda saludos. Y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Tengan paz todos ustedes, los que pertenecen a Cristo. Fíjese usted, ¿quién está escribiendo Primera de Pedro? Pues Pedro. ¿Sí está claro? Pedro es el que está escribiendo Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Léame otra versión, hermano Ernesto, si la tiene por ahí. 13 y 14, capítulo 4 de Primera de Pedro. Ernesto. Estoy buscándola, pastor. Bueno, tranquilo. Primera de Pedro 13 y 14. Y alguien que me busque otra versión también, mi hermanito Alberto, porque lo que quiero mirar es que aquí vuelve y menciona los nombres completos de Marcos, de Mordejai. Listo, yo ya lo tengo. Léelo, por favor, hermano, antes de que el versículo lo haga. La comunidad en Mashiach que está en la ciudad de Babel les mandan saludos. Ellos, igual que ustedes, forman parte del pueblo de Elohim ha elegido. También les manda saludos Marcos, a quien quiero como a un hijo. Salúdense el uno al otro. Qué bonito. Salúdense el uno al otro con un beso de amor. Shalom Aleichem. A todos los que pertenecen al Mashiach. Amén. Amén. ¿Sí te das cuenta cómo dice? Por favor, repítela. Y también está conmigo, ¿quién? Marcos, a quien es como ¿qué? Marcos. Marcos, a quien quiero como a un hijo. A ver. Y se fija usted, no es que Pedro fuera el papá de Marcos, ni lo hubiese adoptado. Lo quería como un hijo. Y esa excepción es maravillosa porque fíjate cómo aclara el sentido de la oración. Pedro está hablando de Marcos como que lo quiere como si fuera un hijo, no que fuera su hijo. Y si leemos las demás acepciones, dice, mi hijo. Entonces uno podría entender que como primera persona, ¿cómo así que Marcos era hijo de Pedro? No, hermanos. Él lo tomó, llamémoslo así, lo apadrinó como un hijo tutelar por su obediencia, por su dedicación al Eterno, pero no porque fuera el papá biológico de Marcos. Eso solamente para que nos demos cuenta cómo aparecen diferencias, no solamente en la semántica, sino en la forma de narrar los hechos. Se tragan palabras, otros le adicionan. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy celosos en ir llenándolos de los textos que sean lo más cercanos al hebraísmo de lo que se quería expresar. Miren la versión que yo tengo, lo que dice. 13, estamos en el 5:13 de Primera de Pedro. La congregación israelita que está en Babel, juntamente elegida con ustedes, les saluda. Y también mi hijo adoptivo, Moshe Marcos. ¿De quién está hablando? Pues de Marcos, del mismo Juan, que tiene 3 nombres, Marcos, José, ¿y qué más? Y Moshe. Entonces, solamente estos son pequeños ejemplos, hermano, para que nos demos cuenta cómo a veces las traducciones amputaron palabras, quitaron nombres, adicionaron, pero no porque los textos
lo hicieron así, sino los escribas, los traductores, los más llamados padres de iglesia grecorromanos, fueron ellos los que le metieron mano en quitarse palabras, adicionarle palabras o cambiar el pensamiento hebreo en un pensamiento grecorromano. Por eso es que tenemos que tener cuidado, hermano, y tú y yo debemos tratar de siempre, tratar de buscar ¿qué? Las raíces hebreas de la fe. Porque creemos en un Mashiach que fue hebreo, que tuvo familia hebrea, que su padre y su madre, el padre adoptivo que era José era hebreo, su mamá también, y venía del linaje de David, que todos son hebreos, y dio a conocer a un Dios que era ¿de dónde? Hebreo. Él nunca habló de Quirios ni de Teos. ¿Habló de quién? De Yuhei Baikei. Entonces, estos detallitos que lo estoy sacando a flote o a colaciones para que ustedes tengan el aprendizaje de que hay que ser cuidadosos con las versiones. El ideal es tener 3, 4 o 5. Y ir buscando el hebraísmo para uno tratar de aclarar, bueno, realmente aquí, ¿qué fue lo que dijo este texto? Porque si está muy cambiado toda la enseñanza de un midrash revelado, toda la enseñanza de un misterio revelado, cambia, hermanos, porque cambia el sentido etimológico de la raíz de la palabra y la estructura de la oración, porque lo estaban tratando de interpretar y traducir griegos o latinos que desconocían la idiosincrasia y el pensamiento hebreo. Moraleja, hay que tratar de buscar los textos que estén en el hebreo. Amén. Ahora, si admitimos que se trata de un mismo Marcos y que el autor de Primera de Pedro es Pedro, o un secretario llegado él, Marcos debe haber trabajado con este apóstol en Roma. Marcos trabajó con Pedro en Roma, además de colaborar con Rab Shaul, o sea que se reconciliaron y trabajó para ambos. Estos son hechos anecdóticos que sencillamente lo tengan ustedes como puntos de encrucijada para poder conocer de que en varias citas hablan de un Moshe Marcos. ¿Quién es ese? Pues Mordejai, que también tenía por sobrenombre Juan. ¿Por qué todos los nombres, hermano? Se los pusieron por razones que desconocemos, por cariño, por lo que fuera, pero siempre se trataba del mismo que acompañó a Rab Shaul y el mismo que también acompañó a Bernabé y el que acompañó desde luego finalmente a Pedro. Amén. Bendito el Eterno. Hechos 12:12 y Papías, que fue un escritor, como llamémoslo, un cronista de la época, llegó a bautizar a Marcos como el intérprete de Pedro, como que dice que él hablaba por Pedro. Y evidentemente confirman esto. La expresión mi hijo es una muestra del cariño que unían al apóstol Pedro y su discípulo. Y se ha conjeturado que el joven que huyó desnudo, que está mencionado en el libro de Marcos 14:15, fue Marcos. Vayamos rápidamente a eso. Marcos 14:15. Para que lo leamos. Mateo, Marcos. Marcos 14:15. Perdón, Amén, Marcos 14:51. Estoy equivocado yo. 14:51 es prácticamente de los últimos versículos. Amén, pastor, amén. Bueno. Léalo desde el 49, para que lo entendamos mejor, por favor, todos. Todos No, los días he estado entre ustedes enseñando el templo y nunca me arrestaron, pero esto sucede para que se cumplan las escrituras. Todos los discípulos dijeron solo a Jesús y todos los discípulos dejaron todos a Jesús y huyeron. Pero un joven lo seguía cubriendo solo con una sábana. A este lo agarraron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. ¿Quién fue ese? ¿A quién le pasó esa medio anécdota? A Marcos. Léalo en otra versión, mi querido hermano. ¿Quién lo tiene por ahí? Alberto o Yola, mi hermanito. ¿Quién más lo tiene? Porque esto es... Léalo, por favor, en acá 12. Todos los días estuve con ustedes enseñándole en los patios del templo y no me arrestaron. Pero dejen que el Taná sea cumplido.
y todos los abandonaron y huyeron corriendo. Había un hombre joven que sí trató de seguirle, pero solo tenía puesto una camisa de dormir y cuando trataron de agarrarlo, se les resbaló de entre las manos, dejando la camisa y salió corriendo desnudo. Tremendo. ¿Qué le pasó a Marcos? Ahí está. Huyó desnudo. Nada menos que ese fue un hecho que pasó cuando el Machía, cuando él los culminó y les dijo, estuve diariamente con ustedes en el templo, enseñando y no me apresaron, pero las Sagradas Escrituras debían ser cumplidas. Y todos le huyeron. Eso fue la noche que le echaron mano al Machía. ¿En dónde? Allá en el Monte de los Olivos. ¿Quién fue el que huyó estando desnudo? Marcos. Nunca se les olvide esa anécdota. Según la tradición, Marcos fue el fundador y el primer obispo de la iglesia de Alejandría. Óigase bien, con todos esos avatares que pasó Marcos, haber acompañado a Pedro, finalmente digámoslo, lo motivaron a que se convirtiera en el primer obispo de la iglesia, que fue el primer cargo administrativo, porque era un prohombre conocedor de la palabra. Fue el fundador y el primer obispo de la iglesia de Alejandría. ¿Y dónde quedaba Alejandría? En Egipto. Puerto internacional, donde también se tradujo la Septuaginta. Era un puerto internacional a orillas del Mediterráneo, pero quedaba en el país de Egipto. Era como decir Alejandría, guardada las proporciones, era como decir ahora la Nueva York de la antigua época. Era una ciudad neutral, un puerto internacional. Llegaban barcos de Asia Menor o Asia Mayor que le daban la vuelta a África, intercambio de esclavos. Los griegos tomaban sus vinos y se emborrachaban, hacían sus propias reuniones. Lo mismo pasaba con los sirios, pasaba lo mismo con los egipcios. Era un puerto internacional. Y él fue el primero que lo llegaron a promover, ese es el término, como el obispo de la iglesia de Alejandría. Y luego, miren a dónde fue a parar. Los venecianos, ¿dónde queda Venecia? En Italia. Se apoderaron de sus restos y lo llevaron a Venecia, ciudad que ahora lo tiene como su santo patrono. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, por qué la catedral de Venecia, la ciudad sumergida en el océano, porque está parcialmente sumergida, tiene la famosa plaza y la catedral de San Marcos? ¿Se dan cuenta por qué? Alguien que me conteste. Amén. Porque allá fue a parar los restos de él. Entonces, la catedral de San Marcos, que tiene el nombre de Plaza de Marcos en Venecia, lleva su nombre. Allá están guardados los supuestos restos de Marcos, de Mordejai, que en su momento llegó a ser ¿qué? El primer obispo de Alejandría. Miren a dónde va a parar, a Venecia. Y allá crearon la famosa catedral de San Marcos y a eso debe su nombre. Y se supone que en las ruinas de esa catedral, exactamente en sus subterráneos, están guardados la osamenta o los huesos de Marcos. Tremendo. Esto es anecdótico más que cualquier otra cosa. Ya para terminar, aunque el evangelio con relación a su fecha es anónimo, o sea, él no está diciendo, y yo lo escribí, 2 puntos, aquí está mi firma y mi garabato. No. Se le llama Marcos a este evangelio y se conoció a partir del siglo IV. Imagínense, el siglo IV, después de que el Machía ascendió a los Shamaín en Betania, después, a los 40 días después de que resucitó, y ese era el año 33. Entonces, en el siglo IV, hermano, ¿cuántos años pasaron? Si era el primer siglo cuando el Machía pasó esto, 300 y pico años, para que ya fuera mencionado como uno de los 4 evangelistas principales. Y no era apóstol como Mateo o Juan. Varios cristianos antiguos se refieren a este evangelio y de las circunstancias en que fue escrito, y el testimonio más antiguo lo escribió Papías en el 110 después del Mashiach, y dice así: Marcos, quien fue intérprete de Pedro, escribió exactamente, aunque sin orden, todo lo que recordaba
tanto las palabras como las acciones del Eterno, de Yeshua. ¿Qué está diciendo Papías, que era un cronógrafo de la época? Que él fue intérprete de Pedro y escribió exactamente sin orden lo que recordaba. Como quien dice, hizo una especie de cronografía sobre la vida de Pedro y también de Pablo. De este y otros documentos se desprenden varios datos que concuerdan con los estudios modernos. En una época cuando la tradición mal llamada, digamos, cristiana, tendía a atribuir la redacción de los evangelios a los apóstoles, es improbable que Marcos haya sido designado como autor sin razones históricas. A pesar de que él no dice, yo Marcos escribo este evangelio, no se identifica como poseedor de la introducción del libro de Marcos. Y por eso dice, si bien Marcos no siguió a Yeshua en su vida terrestre, como intérprete de Pedro pudo transcribir con fidelidad las enseñanzas del maestro. Todo lo que oyó de Pedro lo escribió. Su dependencia de Pedro se recalcó tanto en la tradición eclesiástica que el segundo evangelio, o sea, Mateo es el primero, Marcos es el que estamos hablando, llegó a considerarse una simple transcripción de las memorias de Pedro. La realidad es más compleja, como veremos. Desde fecha muy temprana el evangelio recibió críticas por su falta de orden, posiblemente porque Marcos no era un hombre muy docto o muy culto, y porque estaba incompleto. Posiblemente quienes hicieron esta crítica lo hicieron porque ya conocían las escrituras de Mateo y de Juan, que son ordenadas, son sinópticas, llevan un orden, una introducción, un desarrollo y un final, un epílogo. Marcos no, Marcos es más anecdótico que ordenado. Esa ha sido la razón por la cual hoy en día discuten de que a lo mejor Marcos todo escribió fue a través de testimonios de otros, no porque hubiese estado mano a mano con el Mashiach. Es lo que dicen algunas versiones. Y esto solamente para traerlo a colación. Marcos Mordejai subió en particular la comparación con Mateo, fue odiosa, ya que los comparaban a los dos, fueron los dos primeros evangelios. Ya que este evangelio se atribuía a un apóstol, era más extenso y ordenado. Mateo lo fue y retrataba a Yeshua de forma más comprensible y atractiva. De ahí el escaso interés de los comentaristas en Marcos hasta el siglo pasado. Lo tomaban como un copieta, llamémoslo como alguien que escribió imitando a Mateo. Para determinar cuándo se redactó este evangelio existen varios testimonios antiguos. Los mejores, por ejemplo, Papías, que fue un redactor de la época allá por el 110 después del Mashiach. Y el Mashiach ascendió el año 33 a los 43 días. Ireneo lo menciona en el 180 y afirman que Marcos escribió después de la muerte de Pedro, ocurrida entre el 64 al 68 después del Mashiach. El discurso escatológico de Marcos 13, que habla del final de los tiempos, refleja probablemente una situación anterior a la destrucción de Jerusalén, o sea, habló antes de lo que le pasaría al templo cuando fue destruido en el año 70 por los gladiadores romanos, y esto está cifrado en Marcos 13:14 y Lucas 21:20. Así que podemos fechar la composición del libro de Marcos entre el 65 y el 70 después del Mashiach, o sea, lo escribió entre el año 65 y 70, teniendo claro que el 70 fue cuando se destruyó el segundo templo de Jerusalén. Miren cuántos años después vino a aparecer la escritura de Marcos. ¿Se dan cuenta? Comparándolo hasta cuando el Mashiach vivió. Y otros dicen que no, que 10 años antes, eso está por discutirse, pues no hay testigos de quién encontró, pero el marco de lo que es, llamémoslo, la arqueología y los estudios de seguimiento de los escritos hablan de que entre el 65 después de la era del Mashiach y el 70, que tiene que ver con la fecha de la destrucción del segundo templo, fue cuando aparecieron los primeros escritos de Marcos. ¿Está claro? Bien, queridos hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Ya en mi reloj faltan 20 para las 10, no quiero tenerlos más tiempo. Bendito el Eterno.
Pero ya saben que todo esto ustedes lo van a recibir, no se preocupen, lo que no quiero es cortarlo, sino mandárselo completo. Amén. Gracias. Amén, pastor, amén. Amén, amén. 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 Toda esta enseñanza llegue a ustedes y vayamos haciéndonos como le dijera yo, un aterrizaje más real de la vida de los discípulos, porque la verdad que desconocemos mucho acerca de ellos. Bendito sea el Eterno, bendiciones a todos y a cada uno. Quedamos aquí en la diapositiva 18. Ya vamos, estamos hablando de la vida de Marco, luego seguiremos con Lucas y después con Juan. ¿Quedó claro, mis queridos hermanos? No se preocupen porque este estudio todo lo van a recibir. Me costó un tiempo condensarlo y hacerlo, pero mi objetivo es que ustedes, como yo he aprendido, tengan la retrospectiva de saber quién era cada uno de los autores de los evangelios. ¿Está claro? Para que así les Amén, sirva a pastor. ustedes cuando Amén, tomen un pastor, libro, amén. sepan, ay, Lucas quién era, era de tal parte. Este habló no con el Mesías, o habló por los testimonios que le dieron de él, como pasó con Rab Shaul y como pasó inclusive con Lucas. Lucas jamás ni lo conoció ni le dio la mano al Mashiach. Él escribió solamente a través de testimonio. Y esas cosas son importantes, porque tendemos a meter a Lucas dentro de los 12 originales. Y la pregunta es, ustedes vieron ahora en esta diapositiva para terminar, que la voy a mostrar de nuevo, ¿estaba aquí Lucas? Oído. ¿Están viendo el cuadro? Amén, pastor. No, no aparece el Amén. nombre de Lucas por Sí, ahí. yo sí lo veo. ¿Se dan cuenta? Y sin embargo, cuando lo ponemos, lo metemos dentro de los 4 evangelios y decimos, no, ese era uno de los 12. No, señor, quizás uno de los 70, pero jamás hizo parte de los preseleccionados del Mashiach. Y en esta foto que está aquí tampoco aparece Lucas, mírenlo. ¿Está claro? Entonces, hermano, es para que nos vayamos aterrizando. No estuvo en los primeros 12, porque aquí están sus nombres, miren. Y sí estuvieron unos que no conocimos, como Bartolomé, como el hijo de Alfeo, y el mismo Judas Tadeo, que no sabemos qué escribió. Sin embargo, en el mundo cristiano le hacen devoción a Judas Tadeo. Hay imágenes de Judas Tadeo. Amén. Solamente son cosas históricas, pero quiero que ustedes la tengan claro para que podamos diferenciar cuáles fueron los verdaderos 12 que el Mashiach llamó. Y después los que vinieron dentro del marco de los 70, los 120, y después los 3.000 convertidos, hubieron muchos que a lo mejor tuvieron los mismos nombres de estos primeros 12. Pero dentro de los 12 nunca estuvo ni Lucas, ni quien tampoco, ni Rab Shaul. Miren, nunca estuvieron. Pero fueron muy importantes por lo que escribieron acerca del Mashiach. Bien, querido hermano, muchas gracias. Que el Eterno me le continúe bendiciendo. Toda rabá al Eterno, gracias a Él por permitirnos estar vivos y haber disfrutado de este estudio. Mi hermanita Adriana, Andrea, ¿hay alguna de ustedes que nos pueda despedir? Porque no veo a mi hermanita. Manuel, buenas noches, Shalom. Gusto en saludarte. Y a Marina. Amén, amén. Amén, amén. Tranquilo que todo este estudio también lo vas a recibir completo. Pregunta, ¿quién nos quiere despedir? O Dayana con el cántico del Shema. ¿Alguna de ustedes? Camilo, me es grato verte también. Bendiciones. Gracias, pastor. Bueno, ¿quién nos quiere despedir con el Shema? ¿Quién? Pues haré algo nuevo para el postre. ¿Quién nos va a despedir con el Shema? Una dama. Banana, ¿qué es eso? Verás, usa estas Amén. bananas en el congelador. Andrea, Adrianita, Dayana. Y ahora las ponemos en la licuadora. ¿Alguien se quiere postular para la despedida esta noche con el Shema? Gracias, hermanita. Te escuchamos entonces, Andrea. Ay, qué pena. Es que aquí mi hijito me botó una fichita y la pisé saliendo. Qué pena. Bueno, pues vamos a disponernos en esta noche para darle gracias a él. Dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad,
Baruch en Kebo Malhutó Leolam Pae. Amén. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, bendito sea su nombre glorioso por siempre y para siempre. Bendito seas, Rey, te damos gracias a ti. Amén, amén. Muchas gracias, Andreita, Adrianita, a todos y a cada uno de los que estuvieron esta noche. Bendiciones y que el Eterno le continúe guardando y protegiendo. Los espero en las clases para este día miércoles, ya saben, de nueva vida en Yeshua 2, y para exégesis el día jueves, y el viernes la apertura del Shabbat. Shalom, shalom, mis queridos hermanos. Shalom, pastor. Shalom, pastor. Shalom, Bendiciones. pastor. Excelente noche. A todos. Shalom, Sí. hermano. Noche, bendiciones Hermano todos. Manuel, Shalom shalom. Aleichem. Shalom Aleichem a todos. Alberto, bendiciones para ti. Hildardo, bendiciones. Y mi hermanito Manuel Elliot, bendiciones para ti. Amén. Bendiciones, pastor. Amén, Bendiciones amén. para todos. Bendiciones para todos, Laila Tov. Laila, todo.